examen, para el examen segundo parcial, que son los derechos reales de garantía llamados hipoteca y prenda. Les mandé una hojita. Como siempre voy a leerla, explicar toda la parte doctrinaria legislativa y al final leemos el código, explicamos algunos artículos, siempre indicando algunos ejemplos. Históricamente, en este caso, a los derechos reales de garantía, se le llamaba pignus y hipoteca. Pignus, pignoración, hipoteca, hipoteca. Se llamaban de esa manera porque el pignus iba a gravar bienes muebles y la hipoteca grava bienes inmuebles. Si vemos la definición, vamos a leer en el Código Civil, en el artículo 822, creo que es muy buena y muy completa, dice título 5 de los derechos de garantía, capítulo 1 de la hipoteca, artículo 822, concepto. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble que garantiza el cumplimiento de una obligación. Dicho de otra manera, vamos a ver y a entender que la hipoteca en principio es un derecho real y va a gravar un bien inmueble. Si este es un bien inmueble, le vamos a cargar una obligación. Esta obligación vamos a gravarlo, se llama hipoteca. Si lo vemos normalmente, desde el punto de vista normal en la sociedad, vemos que uno dice, mira, vos fíjate que necesito un préstamo y como garantía te doy mi casa, dice la gente, mi terreno. Esa garantía se llama hipoteca. La hipoteca va a estar vinculada solo a los bienes inmuebles, mientras que la prenda a los bienes muebles. Bien, sigamos con la hojita. La hipoteca, como una característica etimológica, significa término, que es igual a poner debajo, someter una cosa a otra. Cuando vimos parte de los bienes, vimos que hay bienes que son principales y bienes que son accesorios. La propiedad es un bien principal. El bien inmueble, vamos a someterlo, vamos a ponerlo abajo de otra cosa, abajo de la obligación de la garantía que vamos a llamar hipoteca. De eso vamos a hablar. ¿Cuáles son las características de la hipoteca? Primero dijimos que es un derecho real. Luego vamos a hablar que es un derecho de garantía que grava un bien inmueble, lo que estaba explicando. Es un derecho accesorio. ¿Por qué un derecho accesorio? Porque el derecho principal es la propiedad que va a estar gravada, la propiedad del bien inmueble que va a estar sometido a otra cosa, a un gravamen. Este gravamen es la hipoteca. Es indivisible en cuanto al crédito, la deuda y los bienes. Voy a explicar. Vamos a pensar que vamos a hipotecar una casa que tiene 10 habitaciones, 10 parqueos, sala, cocina, comedor, cuarto de servicio, cuarto de juegos. Y vengo yo y les digo, miren, quiero hipotecar mi casa. Y me hacen ustedes un préstamo hipotecario por 1,000,000 de quetzales. Mira, vos fíjate que como ya te pagué la mitad, 500,000, entonces dame la mitad de mi casa y que solo la otra mitad quede hipotecada. No puedo. La hipoteca es una y el inmueble agravado es uno. Hasta que termine de pagar la obligación o la hipoteca como una garantía, como un derecho real de garantía, hasta ese momento puedo recuperar la totalidad de mi inmueble. Si yo no pago,
Cuando me demandan por la totalidad de la hipoteca, el saldo, pero la garantía, como es la casa, debo de cancelar, aunque deba solo una mensualidad, con la casa, con la totalidad del inmueble. Cuando leamos los artículos 825 y 826, lo vamos a ver. ¿Cómo se clasifica la hipoteca? Por su origen van a ser voluntarias y legales. Voluntarias cuando existe el consentimiento de las partes. Legales cuando es por ministerio de la ley. Van a ser, por su forma, expresas y tácitas. En nuestro medio, la hipoteca es expresa. En el artículo 841, vamos a ver qué dice aceptación de la hipoteca. La constitución y aceptación de la hipoteca deben ser expresas. Es decir, vamos a ver que se constituyen en escritura pública, en el protocolo a cargo de un notario. Primero es una cuestión que se refiere a bienes inmuebles. Y luego, cuando hacemos el contrato de mutuo con garantía hipotecaria, en ese momento venimos y el testimonio debemos inscribirlo en el registro de la propiedad a manera que quede indicado quién es el deudor y quién es el acreedor sobre el inmueble que está anotado, que va a estar grabado y la cantidad que soporta el gravamen. Por su contenido, ordinaria y de seguridad. En nuestro medio es de seguridad. Es decir, perdón, es ordinaria. Es decir, es un gravamen normal. Es un gravamen que va a tener permítanme. Es un gravamen que va a tener una función previa y determinada. Se constituye en escritura pública y le inscribimos. Por su objeto van a ser generales y especiales. Generales cuando es la totalidad de los bienes y especiales cuando es una porción determinada. Cuando leamos el artículo 826, vamos a ver la división del gravamen si se divide la finca. Si en la escritura pública indicamos que vamos a gravar un inmueble dividido en porciones, ahorita le doy la palabra a Lady Paola. Desde ese punto de vista podemos ir liberando porciones. Cuando son generales y dice, miren, le voy a grabar todos mis bienes, pero cada uno de los bienes que voy a grabar tiene una cantidad específica grabada. Si se indica en la escritura pública, podemos ir pagando y liberando cada uno de los bienes e inmuebles que están afectos. Pero solo es cuando existe la declaración. Dígame, Lenny Paola. Licenciado, disculpe, ¿podría volver a explicar por su forma qué es expresa y táctica? Es que esa no la entendí. Expresa. Hay usted la expresión que dice el que calla otorga. Esa es una forma tácita. ¿Por qué? Porque no consta en ningún lado. El que calla otorga. Estoy aceptando tácitamente, aunque no diga el sí. Por ejemplo, tú me gustas desde hace mucho tiempo. Te he admirado todo el tiempo que he estado contigo. Te amo. ¿Quieres ser mi novia? Dime que no. Entonces, el que cae otorga, ¿va? Tú estás diciendo que sí, ¿va? Venga el chito, pues. Ajá, seguimos ese amor. Algo así. Mientras que expreso es cuando consta. Dijimos que la garantía del derecho real, en este caso de la hipoteca, debe constar en escritura
pública. Y el testimonio debemos inscribirlo en el registro general de la propiedad. Significa esto entonces que es expresa. ¿Por qué? Porque existe una forma, una prueba en donde está dada u otorgada el consentimiento, es decir, la declaración de voluntad que va a estar dentro del título llamado escritura pública y como contrato nominativo, contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Contrato de mutuo significa préstamo, ¿no? Con garantía hipotecaria significa sobre ese haber una hipoteca, una garantía. Ahora sí, Lenny. Va. Por su objeto dice que son, ya lo dimos, especiales. ¿Cuáles son los elementos de la hipoteca? Aquí sí vamos a encontrar que hay elementos subjetivos o personales, objetivos o reales y formales. Hablemos de los elementos subjetivos o personales. Vamos a encontrar tres personas. El sujeto activo, el sujeto pasivo, dueño, tercero o interpósita persona. Cuando hablamos de sujeto activo, hablamos del acreedor. Vamos a leer en el artículo 835 del Código Civil que dice en su epígrafe, ¿quién puede hipotecar? Y vamos a ver que puede hipotecar únicamente los propietarios, es decir, los que puedan vender. ¿Quién otra persona podría hipotecar aparte del propietario, quien tenga un derecho? Podemos indicar que podría ser un mandatario general con cláusula especial para hipotecar. Ya lo voy a explicar posteriormente. El sujeto pasivo, que es el deudor, el que está obligado al cumplimiento de la obligación, el que prestó el pisto y el que dio como garantía su propiedad. El dueño, tercero o interpósita persona, es decir, puede hipotecar obviamente el dueño. Sin embargo, también puede hipotecar en su nombre otra persona. ¿Quién? Ya indiqué que podría ser el mandatario, que es tercero o interpósita persona. ¿Cuáles son los elementos objetivos o reales? Y he repetido varias veces algo porque tenía que llegar aquí. Uno, la obligación que garantiza la hipoteca. ¿Cuál es la obligación que garantiza la hipoteca? ¿Se recuerdan que hemos hablado de la prestación? ¿Sí? Ahí. Cuando hablamos de la prestación decimos que es la actitud que tiene el deudor respecto al acreedor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el deudor con el acreedor? Pagarle, cumplir con la obligación. Eso significa. Pero también está la cosa que se grava para asegurar la obligación. Es decir, tenemos que tener un bien inmueble en calidad de propietarios o en calidad de tercero o interpósita persona con la posibilidad, con el derecho en donde puedo representar al dueño para poder hipotecar. A este podríamos llamarle al mandatario, a quien representa al dueño. ¿Cuáles son los elementos formales? Perdonen que esté ocupado viendo el teléfono, pero como hoy es la retrasada, regularmente tengo un montón de problemas. Permítanme. Pues decía, cuando hablamos de los elementos formales dentro de la institución que garantiza el pago de la obligación del derecho real de la hipoteca, vamos a observar que se encuentra en principio la escritura pública, es decir, en donde va a constar la declaración de voluntad de las partes. La escritura pública, donde va a estar inmerso
el contrato de mutuo con garantía hipotecaria, es decir, la declaración de voluntad de las partes que constituye el título en una relación jurídica. Bien, y luego la inscripción registral. Vamos a ver en el artículo 1125 y en el 1756 que aparece la obligación del registro. Del registro, ¿por qué? Porque la cosa al quedar grabada, ¿te recuerdan que vimos, cuando vimos las formas similares al dominio, vimos la hipoteca? El que hipoteca, el acreedor hipotecario o pignoraticio, no es dueño, pero él tiene una garantía que es el inmueble. Si yo como deudor quisiera venderla, para poderlo hacer necesito que el deudor me autorice. Es que mire, yo le voy a vender en su orden a Edwin José. Ah, pero mire, usted tiene piso para pagarme la deuda. ¿Será que Edwin tiene? Ah, claro, gana mejor que yo. Entonces, sí, si yo compruebo, si se comprueba que como acreedor sí puede constituirse como deudor, podría aceptar el acreedor cambiar, que eso se llama subrogación. ¿Se recuerdan que ya lo vimos? Es una subrogación personal. Sin embargo, si no lo aceptare el acreedor, no podría enajenarle porque él tiene el derecho de decisión, que es una forma similar al dominio. ¿Cuáles son los derechos, los bienes y derechos no hipotecables? Vamos a ver en el artículo 256, cuando habla del patrimonio familiar, que fue la última institución que vimos el semestre pasado. Y si nos remontamos al artículo 256, dice que los bienes que están dentro de la institución de la patria potestad no pueden gravarse. ¿Por qué? Porque es para seguridad de las personas que están custodiadas o que van a tener la posibilidad de tener como un beneficio la propiedad del padre de familia. De igual forma, vamos a ver que tampoco podemos gravar los bienes heredados, legales o donaciones con condición. ¿Qué significa esto? A ver, Stephanie, usted va a quedar como mi heredera y en mi testamento voy a indicar que va a recibir la herencia, pero hasta que cierre la carrera de Derecho, hasta que gane sus 65 cursos. Los cursos normales de la facultad, más sus clínicas, más sus laboratorios, más todo lo que tiene que hacer, 65 cursos. Cuando haya cerrado totalmente el pensum de derecho, recibe la herencia. Hay una condición. Vengo y le entregan la herencia. Usted es heredera. ¿Puede vender su derecho hereditario? No. ¿Por qué no? Porque existe todavía una condición pendiente de cumplimiento. Ahí vamos a leer el 755. Contenido en obligación A. La obligación asegurada. ¿Con qué vamos a garantizar la obligación? Con el terreno. Y la cosa asegurada, con el pago que tengo que probar que puedo hacer. De esa cuenta vamos a ver que la cosa asegurada tiene accesorios, ¿como cuáles? Como los frutos naturales y civiles y los edificios nuevos. ¿Qué significa esto? Yo le hago un préstamo en su orden a Diego. Diego, mire, fíjese que yo quiero hacer en mi terreno una construcción y quiero sembrar algo para poder sacarle dinero, fruto natural, pero la otra parte del terreno quiero arrendarlo para que me dé cierta cantidad. Se lo doy en hipoteca. Bien. Cuando él me dio el dinero, era un predio baldío. Con el dinero que me prestó Diego Alejandro, yo vine y construí un edificio, una casa, le sembré árboles y aparte arrendo una porción del inmueble. Si yo no pago estas partes,
podrían pagar. Al embargar el inmueble, se puede pagar con el edificio o con los accesorios que son los frutos naturales y civiles que tiene el inmueble grabado. Hasta aquí, luego voy a hablar por último de todo lo que es la extinción, porque es un montón que tengo que explicar. Vámonos, por favor, al Código Civil. Ya leímos el artículo 822. Vamos a irnos al artículo, permítame, 823. No hay saldo insoluto. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre los que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún por pacto expreso. Miren pues, vamos a pensar que ustedes me dieron un préstamo a mí sobre un inmueble. Me dieron 1.000.000, pero yo no pagué. Y entonces ustedes vienen y demandan en procedimiento ejecutivo en la vía de apremio porque hay una escritura pública. Como no, después del embargo no hay pago, vienen, piden al juez que lo subaste y lo va a subastar. Con la subasta es quien da más, ¿verdad? La deuda que se tiene sobre el inmueble es de 20.000 quetzales. ¿Quién da 20.000 por el inmueble? Dice Miguel, yo doy 25. Dice Lenin, doy 50. Dice Adriana, doy 100. ¿Eh? Bueno, 100 a la una, 100 a las dos, 100 a las tres. Se va a fincar en Adriana. Bueno, pero hay una imputación de pagos. 100.000 se van a recibir por la venta judicial. Hay que pagar la deuda, hay que pagar los honorarios judiciales, los honorarios profesionales, los intereses. Todo eso se va a descontar de los 100.000 quetzales. Lo que sobre es lo que se le va a dar al acreedor. Y vamos a pensar que van a sobrar solo 5.000 quetzales. A puchica mucha, pero si es que él me debía a mí 20, pero solo quedaron 5 después de la imputación de pagos. Eso es. Entonces el deudor se queda obligado para pagarme después. No. Con ese pago se pagó. Si no alcanzó, no alcanzó. No hay saldo insoluto. Mientras que si fuera una prenda, es decir, cuando grabamos un bien mueble, vamos a pensar que voy a prendarles mi carro. Y me dan por mi carro, vamos a pensar que yo tengo una Toyota Fortuner 2021, full equipo, color blanca, 7 asientos, turbo diésel, 2.7, pantalla de retroceso, un montón de babosadas, ¿no? Todo lo que ya saben los que nos gustan los carros. Perfecto. Entonces, ¿cuánto me van a dar de préstamo? ¿En cuánto voy a prendar? Voy a garantizar el pago del dinero que ustedes me van a dar. Mira, te puedo dar 150.000 por tu camioneta. Puchica mano, por si me costó 350 hace un año. ¿Los querés o no? A 150. Me dan los 150 y al día siguiente vengo y la destrozo. La hago pedacitos. Se va en otro barranco de Villanueva y este sí no lo van a encontrar como el carrito Mazda que encontraron. Entonces vengo yo como no, ya no tengo el carro, entonces no te pago. Entonces siguen un proceso. Es que mire, Carlos ya no tiene el bien. Entonces se le condena al pago de la hipoteca. Y aparte de condenarle el pago de la hipoteca, todavía se queda pendiente de pagar, aunque ya no tenga el bien. Permítame un momentito. Dígame. Permítame un momentito. Permítame, jóvenes.
Tengan la bondad de disculparme, es que estoy solo en la oficina y tocaron la puerta. Bien, entonces vamos a concluir de que en la hipoteca no hay saldo insoluto. Lo que se pagó, se pagó. Artículo 824. En el artículo 824 se lee derecho del acreedor hipotecario. La constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien grabado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. Leo el primer párrafo, explico el primer párrafo. Si ustedes me deben a mí, porque yo les presté dinero y ustedes me dieron garantía a mí un inmueble y no me pagan, yo puedo promover la venta. Miren, muchachos, fíjense que yo a aquel le presté piso, pero no me ha pagado y no tiene cómo pagarme. La casa está en un inmueble muy bonito, la casa está reconstruida. Yo lo que quiero es lo que me debe aquel, ¿va? ¿Vos y cuánto te debe? Mira, la casa está evaluada más o menos en 750,000. A mí aquel lo que me debe son 30,000 quetzales. Ah, vos mirá y sabes que aquel acepta un trato. Hablemosle. Mira vos, fíjate que yo estoy promoviendo la venta y aquel te da 700,000. Ah, no, mano, yo quiero por mi casa 750. Y negociamos. Se compra. De la enajenación se paga el acreedor. Ahora, aquellos pactos mafiosos en donde, mira Miguel, te voy a dar el préstamo y vos me das tu casa en garantía. Pero si no me pagas, entonces vamos a hacer tu escritura, en donde vamos a hacer como que yo te compro la casa y para no seguir ningún juicio ni molestarte, entonces inscribimos la compraventa de la casa. Eso es nulo. Hay una simulación de contrato. Y dentro de las causas del Código Civil está la nulidad por medio de, cuando existe simulación, que está en el artículo 1301, creo. Sin nulidad, 1301, 1302, 1303, que habla de el límite de declaración de voluntad cuando hay nulidad, cuando hay simulación de contrato. Bien, como siempre, si hay algo que no entiendan, me lo preguntan, por favor. Indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Si Adrana solo me debe de 100,000, 2,000 quetzales, yo la demando por los 100,000, pero que todo tiene un saldo de 2,000. Pero la garantía es todo el inmueble. Ah, jodido, ¿cómo todo el inmueble? Si me dio 100,000 y ahora por 10,000 toda la casa, por supuesto. Porque una fue la garantía y una fue el pago o el dinero dado en garantía. Indivisibilidad. 826. División del gravamen si se divide la finca. El deudor tiene derecho irrenunciable de pedir al acreedor que reduzca de garantía mediante la liberación de gravamen hipotecario,
que pasa sobre alguna o varias fincas, cuando hubiere pagado más del 50% de la deuda, y siempre que el valor de los inmuebles que contienen grabados guarden una justa relación con el saldo deudor. Si la determinación de las fincas que deben quedar excluidas de la hipoteca no pudieran hacerse de común acuerdo, se hará judicialmente por medio de procedimiento oral. Como ya indicamos nosotros, eso está en el artículo 199 al 210 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si nosotros vamos a demandar el pago de la obligación de la hipoteca que grabó un inmueble, seguimos un procedimiento ejecutivo en la vía de apremio. ¿Por qué? Porque debe existir una escritura pública en donde conste la declaración de voluntad del sujeto activo y el sujeto pasivo, del acreedor y el deudor, ¿verdad? Ahora bien, yo no puedo pedir que como ya pagué el 50%, me den el 50% de la casa, a menos que quede constituido. Pero lo que van a quedarse como sobrante de la deuda, porque ya pagué una porción de más del 50%, tiene que ser del valor justipreciable al valor total de la hipoteca. ¿Me hago entender? No puedo darle algo que tenga menos valor, porque la hipoteca sigue siendo indivisible. Tiene que tener un valor similar al préstamo, ¿verdad? División del gravamen si son varias fincas. Aquel ejemplo que puse, en donde te doy la casa, el terreno, que donde voy a cultivar, y otro terreno que voy a arrendar. De eso vamos a hablar hoy. Cuando se hipotequen varias fincas a la vez, por un solo crédito, todas ellas corresponderán conjuntamente de su pago. Sin embargo, los interesados podrán asignar a cada finca la cantidad o parte de gravamen que deben garantizar. En este caso, el acreedor no podrá ejercer su derecho en perjuicio de tercero sobre las fincas hipotecadas, sino por la cantidad que a cada una de ellas se le hubiere asignado, pero podrá ejercitarlo sobre las mismas fincas, no mediando perjuicio de tercero por la cantidad que alguna de ellas no hubiera alcanzado a cubrir. La hipoteca es una, es indivisible. Vamos a grabar 3 inmuebles diferentes. Cada uno de los inmuebles tiene un número de finca, folio y libro, pero el préstamo es 1 sobre las 3 fincas. Sin embargo, a cada finca le vamos a poner un valor del gravamen que vamos a recibir. Vamos a pensar que 1/3 del total del préstamo a cada finca. Si se indica que conforme vaya pagando se pueden ir liberando las fincas, si está constituido, y cada finca es independiente una de la otra, podría, una vez, no vaya en perjuicio de un tercero. Imputación del deudor, 828. Si la parte de crédito pagado se puede aplicar a la liberación de una u otra de las fincas grabadas, el deudor elegirá la que debe quedar libre. Leámoslo en 2 partes. Si la parte del crédito pagado se puede aplicar a la liberación de una u otra finca, como son varias fincas, yo quisiera liberarlas porque son independientes una de la otra. Podría. Pero el deudor elegirá a la que debe quedar libre.
mira, yo considero que se quedan estas dos, pero esta otra es la que quiero liberar. Los terrenos que queden grabados, pero mi casa la quiero liberar. Podría, ¿verdad? Una vez garantice la obligación y que no vaya en contra de un tercero, como dice el artículo anterior. Inmueble sujeto a condición. El que hipotecare un bien sobre el cual tuviera un derecho eventual limitado o sujeto a condición suspensiva, rescisoria o resolutoria que conste en el registro de la propiedad, lo hace con las condiciones o limitaciones a que está sujeto el derecho, aunque así no lo exprese. Pues te lo explico. La hipoteca puede tener un derecho eventual ilimitado. Por ejemplo, muchas veces el Estado, cuando le entrega propiedades a algunas personas, fincas que van a ser cultivadas, por ejemplo, por campesinos, les otorga el título de propiedad sobre cada parcela, pero les carga como gravamen y limitaciones un patrimonio familiar y una hipoteca. El campesino lo que va a pagar es la hipoteca, porque ya es propietario. La hipoteca es el pago que el Estado va a recibir como indemnización de la finca que fue entregada. Sin embargo, estas fincas que entrega el Estado tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, en Huevipo hay propiedades que el Estado entregó y la gente quiere vender, no puede vender. Entonces lo que hacen es vender los derechos que les dio el Estado, pero es simulación, porque ya tienen la propiedad, lo que están pagando es la hipoteca, pero el Estado les limita como acreedor a que puedan enajenar el bien recibido. Si la propiedad estuviera, ahorita voy a Diana, si la propiedad hubiera sido entregada por medio de herencia, pero esta es condicional, suspensiva, rescisoria o resolutoria, que es lo que vamos a ver dentro de, hoy es día jueves, ¿verdad? Martes, el próximo jueves vamos a ver exactamente esto. Significa, si no cumple con la condición, se queda, se resuelve, se deja sin efecto la herencia por el incumplimiento de la condición otorgada. Es suspensiva la que le di a Stephanie. Ella es la heredera, pero hasta que cierren la facultad va a ser la dueña. Es suspensiva, mientras que la otra es resolutoria. Queda en suspenso la entrega de la cosa hasta que ella no cierre. Pero si no cierra en el periodo condicionado, se convierte en resolutoria o rescisoria, es decir, queda sin efecto la herencia. Eso significa. Ahora sí, Adriana, pregúnteme. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Solo una consulta. Usted habló de los derechos de propiedad, ¿verdad? Una persona no puede transferírselo a nadie, únicamente si la finca es del Estado o es en general. No. Hablé sobre fincas que el Estado le otorga a alguna persona. Pero ¿sí? Me creó duda con lo de las casas. Por ejemplo, cuando una persona compra una casa y crea una hipoteca a un banco, ¿verdad? No, espera. Vamos en diferente camino, Adriana. Voy a repetir el ejemplo. Yo, Estado, le entrego a usted una casa que tiene que pagar o tramitar en VBIPO, que es la entidad que va a verificar la entrega de los bienes del Estado. Cuando le entrego su casa como Estado,
le entrego la propiedad, pero usted queda sujeta a la limitación de un patrimonio familiar y a un gravamen hipotecario. Usted no puede vender si aún existe o persiste el patrimonio familiar. El patrimonio familiar dice que debe de tener por lo menos vigencia hasta 25 años o cuando el menor hijo del núcleo familiar sea mayor de edad. Mientras tanto, no se puede tocar. Sigue siendo un patrimonio familiar a favor o como beneficiario de la familia que vive en la casa. Pero el Estado viene y le crea una hipoteca donde usted va a tener que pagar, que decir yo, 20,000 quetzales a 10 años pagando una cantidad con intereses. Mientras no pague la hipoteca, usted no es propietaria, perdón, no tiene la libertad de enajenar, aunque sea la propietaria, porque el Estado condicionó que para poder enajenar debe haber terminado de pagar la deuda o la hipoteca cargada al inmueble y haber terminado con el periodo del patrimonio familiar. Eso dije. Ahora, usted tiene una casa y la quiere vender, es su derecho real, véndala, porque no está condicionada, en este caso anterior, a lo que el Estado a usted le está entregando y le está diciendo que no puede hacer. Ahora sí, Adriana. Sí, gracias, licenciado. Entonces tiene que haber una condición, ¿verdad? Tiene que haber una condición. Mira, mija, te voy a dar la casa, pero con la condición que no la vendas por lo menos en 10 años, en lo que te gradúas. Aunque tenga necesidad, no la puede vender porque existe una condición, un plazo condicional. En este caso es una condición suspensiva. Si usted la vende, se torna en una resolutoria, es decir, queda sin efecto la entrega que le hicieron del bien. Ya lo vamos a explicar despacito. ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? No. 830, extensión de la hipoteca. ¿Hasta dónde llega la hipoteca? 1. A las accesiones naturales y mejoras. Accesiones naturales, le sembré árboles frutales, hice un pozo artesanal. Mejoras, era un cerco de palo, ahora es una pared de bloc repellado. Era una casita de lepa, ahora es una casa de ladrillo de tallullo de 2 niveles. Mejoras. Pero la hipoteca sigue siendo la misma, sobre la misma unidad. Porque todo lo que dije son accesiones al inmueble. La edificación, la plantación, son accesiones al inmueble. Son bienes muebles que por incorporación o destino se tornan en bienes inmuebles. ¿Se recuerda que les dije que las primeras clases aburridas las íbamos a repetir otra vez todas? Y van a ver en la parte que nos falta. 2. A los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante sobre edificios hipotecados. Era de un nivel, pero ahora es de 4. También se van en la misma hipoteca. La hipoteca es indivisible. Y la cosa grabada, el inmueble, también es indivisible. Pero ya le hice mucho. Son accesiones. Son construcciones adheridas a lo principal. 3. A los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble. Fíjate vos que en el registro mi inmueble dice que solo tiene una manzana. Pero ahora que lo medí para hacer en la pared, no tiene una manzana vos. Tiene manzana y 1/3 más. También se va en la hipoteca porque es el mismo cuerpo. Unidad. Una hipoteca indivisible como garantía y como cosa asegurada. 4. A las indemnizaciones a que se refieran los bienes hipotecados concedidas o
debidas al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios. Fíjate vos que yo tenía asegurada la casa, pero se cayó. Aparte que me dé la hipoteca, hermano, el de seguro también es mío, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que la casa tenía, lo que la casa era aquello que dijimos que era la cosa que se graba para asegurar la obligación. La obligación es la que garantiza la hipoteca, el pago. 5. Las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. Fíjate vos, Carlos, que yo tengo un predio enclavado. No tiene acceso a la vía pública. Y mira vos, es lindo, mira, plano, grande, tiene un ojo de agua, pero nadie me da, pero ni un centavo, porque no tengo acceso a la vía pública. Pero viene Lenny y me dice, mire Carlos, yo tengo una parte del terreno, yo le doy una servidumbre de paso, una vez me paguen el daño y el perjuicio que me ocasionaría si le doy salida a la vía pública. Pero con ese paso ya la propiedad tiene un valor increíblemente grande. Ahora, pero si yo hipotequé la propiedad para pagarle a Lenny el daño y el perjuicio y no pago la hipoteca, dentro de lo que es el inmueble hay un derecho real accesorio. Se torna como un bien, como un inmueble, como un predio dominante que tiene un derecho para salir a la vía pública utilizando un predio sirviente. Vámonos al artículo 834. Los frutos no quedan incluidos en la hipoteca. Los bienes de una finca sobre los cuales puede constituirse prenda agraria no quedan incluidos en la hipoteca, salvo que estuvieran libres de gravámenes al ejecutarse el cumplimiento de la obligación. Nosotros no vamos a ver las garantías o las cédulas agrarias o cédulas hipotecarias. Solo lo voy a explicar. Fíjate que yo tengo un terreno, pero en el terreno tengo 100 vacas. Yo te voy a gravar el inmueble. Las vacas no, solo el inmueble. Obviamente, si el terreno, la finca, está destinada a ser lechera, las vacas se constituyen como bienes inmuebles por destino, ¿verdad? Pero no están incluidas en la hipoteca, porque la hipoteca habla de bien inmueble. Entonces, cuando hablemos de la prenda mobiliaria, cuando hablemos de la ley que ustedes tienen a la mano ahorita, de las garantías mobiliarias, vamos a hablar que estos bienes, como naturalmente son bienes muebles, podemos sacarlos de la finca y prendarlos separadamente a la hipoteca del bien inmueble. Yo lo había puesto así para que no le costara. Bueno, ¿me entendieron esa parte? A ver, Miguel, pregúnteme. O sea que en este caso las vacas no pertenecen a la hipoteca y en todo caso se tendría que hacer una hipoteca aparte. Una prenda Sí, mobiliaria. Fíjese que vamos a ver que existe una prenda inmobiliaria. Y explico. Las vacas, si están destinadas al inmueble, por destino son inmuebles, ¿verdad? Naturalmente mueble, un semoviente, pero por destino inmueble. Pero podemos sacarla de la finca, del terreno hipotecado, sin perjuicio de aquel. Entonces podemos hipotecar el terreno y prendar las vacas. Por eso se llama una garantía mobiliaria o una prenda inmobiliaria. Porque de cualquier manera las vacas
aún doctrinariamente siguen siendo bienes inmuebles por destino. Ahora Gracias. sí, Miguel. Sí, gracias. ¿Quiénes pueden hipotecar? Solo pueden hipotecar el que pueda enajenar. A ver, Miguel, Diego, Edwin, Lenin, ¿será que ustedes pueden vender mi casa? No va. ¿Por qué no? Una, no son los dueños. Y la otra, no son mis mandatarios para poderlo hacer, ¿va? Entonces, el que no puede enajenar, no puede hipotecar. Luego dice, y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que puedan ser enajenados. Es decir, el bien inmueble solo lo puede enajenar el propietario o el tercero o interpósita persona o quien represente los intereses del propietario. Pero aún, si no hubiere no puede enajenar el propietario si existe una condición como la que hablamos cuando expliqué lo de Adriana, de un inmueble que el Estado le tiene condiciones específicas. 836. Nulidad de la prohibición de enajenar. El dueño de los bienes grabados con hipoteca podrán siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario, salvo lo que se establezca en contrato a que se refieren los créditos bancarios. Vamos a ver aquí dos cosas importantes. Antes de explicar, vámonos al artículo 1805, por favor. Artículo 1805. Dice, esto está dentro de lo que es la institución de la compraventa. 1805. Puede venderse las cosas futuras antes de que existan en especie y también una esperanza incierta. ¿Se recuerdan que hablamos de los bienes futuros e inciertos? Mira, vos, yo tengo 10 manzanas cosechadas. Lo que me falta es recoger la cosecha, ¿va? Préstame pistas sobre la cosecha que voy a recoger dentro de un mes. Es un bien futuro e incierto, pero tiene un valor, ¿verdad? Igualmente puede, dice el Código Civil, venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas, siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. Regularmente decimos que el vendedor va a enajenar el bien inmueble libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones para que no tenga problemas el comprador. Sin embargo, miramos, fíjate que yo te vendo el inmueble, pero fíjate que tengo un problema. Primero le debo un poco de pisto a Miguel. Aparte de eso, vine y yo grabé, aparte de con Miguel, también le pedí prestado pisto a Diego. Y cuando miremos la subhipoteca y la segunda hipoteca, posteriormente cuando miremos el artículo 852 y otro que está por ahí, entonces le debo a ellos dos. Pero fíjate que aparte prende también la cosecha. Pero si aún así me querés comprar, yo te la vendo, pues. Y dice Miguel, y Diego y Edwin, mira, Carlos, si la querés vender, vendela. Una vez nos paguen nuestro piso, vos recibís tu piso, nos pagás a nosotros y que él se quede con la propiedad. Negociado, ¿verdad? Podríamos hacerlo, pero tenemos que indicarle al comprador que existen anotaciones, limitaciones o gravámenes pendientes. Porque si no existe lo que van a ver ustedes como un vicio en el consentimiento o un vicio en la declaración. Tiene que estar libre de gravamen y anotaciones. Se le avisa para que no exista ningún derecho oculto.
El 837. El predio común no puede ser hipotecado sino con el consentimiento de todos los propietarios. Sin embargo, pueden hipotecarse los derechos que el condominio tenga sobre el predio común. Eso ya lo hablamos cuando vimos la copropiedad. Mucha, miren, yo no quiero estar en copropiedad. Vendámoslo. Lo vendemos todo, ¿verdad? Y si se lo vendemos a una sola persona, hay una confusión. Es decir, el que va a comprar la copropiedad se va a tornar en propietario. Los que venden son copropietarios, pero el que adquiere es propietario. Miren, muchachos, si no quieren, por lo menos entonces voy a hipotecar mi derecho alícuoto del inmueble. Somos 4 los copropietarios y el bien cuesta 200,000. Mi derecho alícuoto es de 50,000 quetzales. Buscar los 50,000 no te doy como préstamo. Te doy sobre tu derecho alícuoto del inmueble en copropiedad 15,000 quetzales. Dámelos, pues. Si no pago, mi acreedor pignoraticio va a demandarme a mí en mi derecho de condómine, en mi derecho de copropietario. No inmiscuye a los otros porque fue algo independiente a aquellos. ¿Estamos? ¿Qué bienes no se pueden hipotecar? 838. El inmueble destinado a patrimonio familiar. Ya lo hemos mencionado varias veces, ¿verdad? Y como referencia, pueden ver todos los artículos que se refieren al patrimonio familiar. 2. Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el causante haya puesto dicha condición. Pero esta no podrá exceder del término de 5 años. Para los menores de edad, dicho término cuenta desde que cumplan la mayoría de edad. Cuando miremos, el próximo jueves comenzamos a ver los derechos de sucesión hereditaria. Vamos a ver que las condiciones tienen vigencia de 5 años. Hoy no hay ninguna mujer. Póngase una mujer para que yo la ponga de ejemplo, por favor. Una valiente. Ninguna es valiente. Entonces vamos a poner a Stephanie. Ella es valiente. Bueno. Vamos a decir a Stephanie que le vamos a dejar de herencia una casa que tiene una extensión de una manzana en la Avenida de las Américas de la zona 14 y una casa de 4 niveles con una piscina olímpica y que tiene un valor aproximado de unos 20 millones de dólares. Puchica, la casa de la Valdetti van a decir no. Yo no estoy hablando de la señora esa. Se me ocurrió nada más. La cuestión es que viene ahí, pero con la condición que no se case con Juan. Pero, y cuando llega a los 30, ni aunque llegues a los 100, si te casas con Juan, perdés. Acepto, dice. Y a los 5 años, con un mes, se casa con Juan. ¿Perdió la herencia? No, porque la condición tiene vigencia solo 5 años. Ajá. Qué abogados más mafiosos ustedes, ¿verdad? Bueno, así es el código. Sigamos. Si Stephanie fuera menor de edad y tiene 15 años, 15 más 5, 16, 17, 18, 19, 20, de 21 años. No. La obligación de sus 5 años condicional comienzan a partir de los 18 años. ¿Por qué? Porque hasta en ese momento tiene capacidad de ejercicio. Entonces, hasta ese momento ella tiene la obligación de cumplir con la obligación porque esta es personal. ¿Me entendieron? A ver, Ruby, dígame. Sí. Solo que, bueno,
Hay condiciones, si van en contra de la ley o de alguna normativa, obviamente no se pueden cumplir porque de hecho son nulas, o cuando existen pactos leoninos. Pero déjeme llegar la próxima semana a eso, porque si no me salgo del tema. Pero por favor, Ruby, ténganlo presente para cuando estén en la casa me lo vuelvan a preguntar. Porfa, ¿sí? Aceptación de la herencia, lo leí, dice 841. La constitución y aceptación de la hipoteca deben ser expresa, es decir, deben constar en escritura pública, en el protocolo a cargo de un notario, y este testimonio debe inscribirse en el registro de la propiedad. Hipoteca y otras garantías, 842. Si se constituyen hipotecas y otras garantías, deberán determinarse la cantidad o parte de gravamen que se asigne a los bienes hipotecados y a las demás garantías. Sin embargo, si se constituye prenda e hipoteca, esta puede garantizar el saldo insoluto que deja la prenda. Pero en este caso no habrá responsabilidad personal del deudor, ni aún por pacto expreso. Volvamos a la finca que vamos a hipotecar y que tiene 100 vacas. Vamos a ver. Voy a hipotecar el inmueble y voy a prendar las vacas. ¿Verdad? Hipoteco el bien inmueble, prendo las cosas muebles. Puede ser que por la hipoteca y por la prenda me den una misma cantidad. Pero debemos especificar cuál es la hipoteca y cuál es la cantidad de la prenda. Podríamos decir que van a estar unidas la prenda y la hipoteca si no pago, para que el acreedor haga un solo requerimiento. Pero si no alcanzare, como se unió la prenda y la hipoteca, si no alcanzare el pago, aún con la prenda inmersa, no hay saldo insoluto. Lo que se pagó, se pagó. ¿Por qué? Porque estaban unidas la prenda y la hipoteca. Si solo fuera la prenda y no alcanza el dinero, queda un saldo insoluto, es decir, una deuda que tiene que pagar el deudor a futuro. En la hipoteca no existe el saldo insoluto. ¿Me entendieron? A mí me da pena que no me entiendan, pero si no entienden me tienen que preguntar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. A ver, hablemos de cosas. A partir de hoy comenzaron las retazadas. De hecho, por lo menos la mía, ¿verdad? Como son esta semana, me imagino que los parciales van a ser la segunda semana o la tercera semana de octubre. Como el Día del Niño. Por cierto, feliz Día del Niño el día sábado. Hoy, un abrazo a todos ustedes. Niños de mi vida, ¿no? Bueno. La próxima semana comenzaría 3, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, al 7, 8, 9. Me imagino que a partir del 10 de octubre más o menos comienzan los segundos parciales. Yo termino el martes con lo que es la prenda, que es el último punto del segundo parcial. Voy a seguir y cuando ya tengamos fecha del parcial, un día antes del parcial, día de clases, ¿verdad? Antes del parcial, yo les voy a dar un repaso. Como siempre, los que no han sido mis alumnos. Yo vengo a la hora puntual y ustedes me preguntan. Obviamente no me va a decir Miguel, Carlos repita todo el curso, no puedo. Sino preguntas específicas, yo voy a tratar de explicar y de abarcar más espacio para explicar, hasta donde me sea posible. Pero si pasan 10 minutos, si no me preguntan, nos despedimos y no hay repaso, ¿verdad? Porque no hay dudas. Entonces depende de ustedes ese día de repaso, las preguntas que me hagan para que yo pueda responder hasta donde me sea posible.
En todo caso, ya tienen ustedes acá en claro cuáles son todas las instituciones que deben estudiar. En sus hojitas, de la usucapión hasta la prenda inclusive. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo viene el examen? 20 preguntas de falso verdadero, siempre con un problema legal, ¿verdad? ¿Qué decir yo? Juan Charrasqueado prendó 1000 vacas en 10 millones y un terrenito en 1000 quetzales. No alcanza para pagar con todo la hipoteca del inmueble. ¿Cuánto sería el porcentaje del saldo insoluto sobre la hipoteca? ¿O podría existir un porcentaje sobre el saldo insoluto a la hipoteca? La respuesta es falso, ¿eh? Porque no hay saldo insoluto en la hipoteca, solo en la prenda. Ya les di chivo de la primera pregunta. Por lo menos no sacan cero. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos el día martes con la prenda. Por favor, tienen a la mano su ley de garantías mobiliarias. Hasta pronto. Feliz Día del Niño. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciado.